Ya, entonces estoy grabando. Bien, chiquillos, hoy día vamos a dar inicio a un importante capítulo en este curso de química, que está constituido por lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en general, el equilibrio ácido-base, que se relaciona directamente con las reacciones que involucran básicamente transferencia de protones. Para empezar, voy a dar algunas características muy generales de los ácidos, como por ejemplo que tienen sabor agrio, el vinagre, por ejemplo, que yo creo que varios de ustedes saben que está formado por ácido acético. Los limones y otros frutos cítricos también contienen el ácido cítrico, cuyo derivado es importante en el metabolismo. Esta cosa. Una cuestión importante y que es muy probable que algunos de ustedes hayan visto en el colegio, es que los ácidos producen cambios de color en pigmentos vegetales. Por ejemplo, el papel tornasol cambia su color de azul a rojo. Tiene utilidad porque estos productos se utilizan para detectar en el laboratorio si una sustancia es ácida o básica. Incluso por ahí las venden como productos comerciales. Eh, una cuestión que también es importante es que en general los ácidos reaccionan con algunos metales, como zinc, tal como dice ahí, magnesio o hierro, y los disuelven, produciendo hidrógeno gaseoso. Una reacción bastante común observada es, por ejemplo, la que ustedes van a ver si a una solución de ácido clorhídrico, eh, más bien concentrada, le agregan magnesio metálico. Resulta que en esta reacción el ácido clorhídrico reacciona con magnesio para generar cloruro de magnesio como sal. En realidad el cloruro de magnesio está disuelto en la solución acuosa y se libera hidrógeno gaseoso. Esta es una reacción que involucra transferencia de electrones, pero es una propiedad importante que tienen los ácidos, sobre todo los ácidos fuertes, y se utiliza mucho en química analítica para caracterizar ciertos metales. Otra cuestión que eh, tratamos de insistir en este curso es que los ácidos reaccionan con carbonatos y bicarbonatos. Por ejemplo, el carbonato de sodio, el carbonato de calcio y el llamado carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio para formar dióxido de carbono gaseoso. Y les coloco aquí algunas reacciones para que las empiecen a conocer. Si ustedes, bueno, disuelven carbonato de calcio sólido, en realidad el carbonato de calcio la gente lo conoce normalmente como mármol, una roca. Si ustedes disuelven carbonato de calcio en ácido clorhídrico, se libera anhídrido carbónico o óxido carbónico, además de producir agua y obviamente además cloruro de calcio. El cloruro de calcio lo van a encontrar como una sal disuelta. Ahora fíjense que en esta reacción, y quiero que lo noten, se les coloca entre paréntesis y en, en, bajo el nivel de la letra, si el estado en que se encuentran los distintos reaccionantes, en subíndice, perdón. El carbonato de calcio, que es sólido, al disolverse en una solución acuosa de ácido clorhídrico,
genera cloruro de calcio acuoso, agua líquida y CO2 gaseoso. ¿Qué es esto de acuoso? Acuoso es el término que se utiliza en química para expresar que el componente está disuelto en una solución acuosa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una solución acuosa de ácido clorhídrico y una solución acuosa de cloruro de calcio. Ahora, el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte, lo mismo que el cloruro de calcio. En general, yo diría que el 90 y pico de las sales, casi cerca, sobre el 95% o probablemente más allá, son solubles en agua. Ya vamos a hablar con algún detalle de lo que significa que sales como cloruro de calcio sean solubles en agua. Básicamente, algo que les mencionó el profesor Benjamín Suárez es que están ionizadas, se disocian en agua. Y ustedes tienen que saber cómo se disocian estas sales. Esto se hace en base a la valencia del calcio o el estado de oxidación del calcio. Hay unos ejemplos posteriormente donde les va a quedar esto más claro. Otra reacción es una reacción ácido-base entre el ácido clorhídrico, también disuelto en agua, y bicarbonato de sodio en forma de un sólido. Si ustedes disuelven bicarbonato de sodio en una solución acuosa de ácido clorhídrico, se vuelve a formar esta sal que en realidad está ionizada, cloruro de sodio, agua, y además se libera anhídrido carbónico. Una cuestión importante y que ustedes deben empezar a tratar de entender ahora, o sea, desde ya, es que el ácido clorhídrico que uno trabaja en el laboratorio o uno usa en el laboratorio normalmente se corresponde a soluciones acuosas de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en estado absolutamente puro en realidad es un gas. En realidad es un gas. Si uno burbujea ácido clorhídrico gaseoso en agua, como este es un electrolito muy fuerte, se ioniza completamente formando esta solución acuosa de ácido clorhídrico. Ya vamos a especificar eso. Ahora, una cuestión que es importante es que las disoluciones acuosas de los ácidos conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque los ácidos se ionizan en solución acuosa, generan iones positivos y negativos que permiten que una corriente eléctrica pueda ser conducida a través de este tipo de soluciones. Hablemos de las bases. También tienen sabor amargo. No les aconsejo que las prueben. Y en realidad, en muchos casos, las bases suelen ser más tóxicas que los ácidos, porque las bases tienen la propiedad de saponificar las grasas que están asociadas, los ácidos grasos que están asociados a las membranas biológicas, así que las disuelven. Ojo con eso. Yo no sé hasta qué punto ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con bases, pero una característica bastante común es que se sienten resbaladizas. Por ejemplo, los jabones que contienen bases muestran esta propiedad. Y si a ustedes les cae, por ejemplo, y traten de evitar lo que les voy a decir, polvo sólido derivado de, sustancia sólida, por ejemplo, hidróxido de sodio, en las manos, cuando ustedes se laven las manos, van a sentir esta sensación jabonosa porque las bases saponifican los ácidos grasos de cadena larga, los disuelven básicamente. También producen cambios de color en el papel tornasol, pero esta vez viran o cambian el color del papel de rojo a azul, ¿ya? Y también
las disoluciones acuosas de bases conducen la electricidad. Bien, esto se refería a lo que acabamos de ver, son características muy generales de los ácidos y las bases. Yo no sé si tienen alguna consulta antes de seguir. Parece que no. Les repito, yo no estoy viendo el chat porque es muy difícil para mí ver el chat, sobre todo cuando estoy haciendo la clase sin acompañamiento. Así que, repito, si tienen dudas, yo creo que ahora van a empezar las dudas. Hablemos de ¿qué define a un ácido y a una base desde el punto de vista químico? La primera definición propiamente tal, desde un punto de vista de la química útil para entender lo que eran los ácidos y las bases, la dio de nuevo, oh, no sé qué me pasó, la dio, imagínense quién, Arrhenius, este químico que ya hemos mencionado varias veces y que, como dijo el profesor Oscar Cerda, era bastante especial. Sin embargo, la definición de Arrhenius todavía se utiliza. Puede que no sea la más precisa, pero es importante. Un ácido va a ser una sustancia que libera iones hidrógeno cuando se disuelve en agua. Entonces, Arrhenius definió a los ácidos en función de una solución acuosa. Cualquier sustancia capaz de ceder protones a esta solución acuosa. El ácido clorhídrico se disuelve, se ioniza, formando protones en solución y ion cloruro. Ya vamos a hablar de estos protones, porque estos protones uno los escribe H+, pero en realidad su constitución no es tan simple como la que a ustedes les enseñan en el colegio. Y para las bases, Arrhenius las definió como cualquier sustancia que libera iones hidroxilo en solución acuosa. Desde un punto de vista más bien químico y más bien general, como a los químicos nos gusta, la definición de Arrhenius, repito, se refiere de ácidos y bases, se refiere a soluciones básicamente acuosas. Y desde este punto de vista tienen limitaciones. Así que ojo con esto. Una definición más general y en la que vamos a utilizar nosotros en este curso es la que dieron Bronsted y Lowry, Johannes Nicolaus Bronsted y Thomas Martin Lowry, ambos trabajando, fíjense, por separado. Mucha gente cree que trabajaron juntitos, no, trabajaron por separado, definieron los ácidos y las bases de una manera tal que llegaron a la misma conclusión. Por eso que esta teoría recibe el nombre de la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Cómo definieron los ácidos y las bases? En esta idea de lo que es un ácido y una base, Bronsted y Lowry definieron un ácido como cualquier sustancia que es capaz de donarle un protón a una sustancia que vamos a llamar base. Entonces los ácidos liberan protones y las bases captan los protones. La idea es bastante simple, pero es mucho más general que la idea de Arrhenius. ¿Por qué? Porque este concepto de lo que es un ácido y una base permite definirlo desde el punto de vista de reacciones químicas que no necesariamente van a involucrar al agua como solvente. Hay una tercera teoría que es importante en orgánica, en química orgánica, así que desde ese punto de vista probablemente la vamos a ver más bien en el capítulo de química orgánica,
pero fundamentalmente, como siempre les digo a los estudiantes en este curso, vamos a trabajar el concepto de ácido y base según Bronsted-Lowry. Y Lewis lo dejamos para, o Lewis lo vamos a dejar para la química orgánica. Según este autor, un ácido, aquí está Lewis, creo que era americano, si no me equivoco. Un ácido es cualquier sustancia que puede aceptar un par de electrones, mientras que una base es toda especie química que es capaz de ceder un par de electrones. A veces, sobre todo cuando uno empieza a estudiar química, le cuesta ver la relación que esta teoría puede tener que ver con lo que uno asocia normalmente a Bronsted y Lowry, pero básicamente y de manera general es el mismo concepto. De hecho, la teoría de Lewis generaliza aún más lo que son ácidos y bases. Y moléculas que según Bronsted y Lowry no debieran ser ácidos o bases, según este criterio sí lo son. Y repito, tiene una importancia enorme en la química orgánica, como lo vamos a ver, ya les dije, en la segunda parte de este curso. Para que un ácido pueda reaccionar con una base, el ácido va a tener que tener su octeto incompleto y la base debe tener algún par de electrones no compartidos. Entonces, el ácido capta un par de electrones de una base que los cede. Y esa sería la definición de Lewis. En esta definición caen compuestos que, repito, según el criterio de Bronsted y Lowry, no tendrían por qué ser ácidos. Estos compuestos derivados de flúor, el trifluoruro de boro, es probable que tal vez se los hayan mencionado en clase, y una base donde el boro puede tomar electrones del flúor. Y si les coloco aquí la configuración de Lewis, resulta que el boro va a interaccionar con 3 moléculas de flúor. Una base, según este concepto, pero también según la teoría de Bronsted y Lowry, podría ser el amoníaco. Fíjense que el amoníaco, pero en reacciones que uno no está acostumbrado mucho a ver. Fíjense que en esta reacción, tenemos al nitrógeno compartiendo electrones con el hidrógeno, ¿ya? Aquí les muestro yo una reacción según Bronsted y Lowry, donde el trifluoruro de boro reacciona con el amoníaco para formar este compuesto, donde el boro toma un par de electrones no compartidos del nitrógeno y forma este compuesto que forma parte de los compuestos de la química de los complejos. ¿Ya? Eso es lo único que les voy a hablar de la teoría de Lewis, y para el resto del curso, para el resto de la primera parte del curso, nos vamos a olvidar un poquito de la teoría de Lewis. ¿Ya? Bien. ¿Alguna consulta? Les repito, yo no estoy viendo el chat, desgraciadamente, así que si tienen dudas me pueden preguntar a viva voz. ¿Ya? Bien. En la siguiente tabla aparecen les voy a mostrar una serie de ácidos y también de bases que están clasificados por distintas propiedades de las moléculas. Bueno, tal como dice aquí, ácidos más comunes. Estos ácidos, que en esta tabla los llamamos ácidos fuertes, están formados por uno o más átomos de hidrógeno. Todos los ácidos que están en esta lista son importantes para el curso y los deben conocer.
Tenemos al ácido clorhídrico, al ácido bromhídrico, al ácido iohídrico, al ácido nítrico, al ácido sulfúrico y al ácido perclórico. Con excepción del sulfúrico, que tiene 2 hidrógenos, todos los demás son monopróticos. El anión generado por la ionización de cada uno de estos ácidos es respectivamente el ion cloruro, el ion bromuro, el ion yoduro, el nitrato, el sulfato y en este caso los percloratos. En realidad de los oxiácidos del cloro, este quizás sea el que más nos pueda interesar, porque es un ácido relativamente súper fuerte. Quizás es el ácido más fuerte que existe en la naturaleza. ¿Qué característica tienen estos ácidos? Ya les dije, los ácidos fuertes se ionizan completamente en solución acuosa. Se ionizan completamente en solución acuosa. Eso significa que cuando ustedes disuelven ácido nítrico, en realidad esta molécula HNO3 desaparece y lo que ustedes van a tener en solución son protones y nitrato, tal como aparece acá. Como existen ácidos fuertes, además existen ácidos débiles. ¿Y cuáles son las características? ¿Cuál es la característica principal de un ácido débil? Un ácido débil, a diferencia de uno fuerte, se ioniza parcialmente en solución acuosa. Los ácidos débiles que en general a nosotros nos importan en este curso son el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, que es HNO2, el ácido fosfórico, que es el único ácido triprótico que les dije es importante en este curso, y el ácido acético, que es un ácido orgánico, porque tiene un grupo carboxilo, COOH, característico de todos los grupos, de todos los ácidos orgánicos, que vamos a ver bastante, curiosamente, en la parte de química general, porque es un muy buen ejemplo de un ácido débil. Y es relativamente sencillo de trabajarlo como ácido débil modelo. Bueno, dependiendo del número de hidrógenos que tengan, ustedes pueden clasificar a los ácidos como monopróticos, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido acético. Y aquí les muestro yo la disociación. Cuando el ácido clorhídrico o el ácido nítrico se disuelven en agua, generan protones hidratados. Esto significa, en realidad, acuoso significa que está hidratado. Significa que el protón no está solito en solución acuosa, está rodeado de moléculas de agua. Y fíjense que los protones o los iones hidrógeno que se generan a partir de la ionización de un ácido pueden estar rodeados de hasta 18 moléculas de agua. 18 moléculas de agua. Por lo tanto, esta representación no es para nada la propia de un protón ionizado en agua. Pero desde el punto de vista de una reacción química es bastante complicado colocar, no sé, un hidrógeno rodeado de 18 moléculas de agua y tratar de escribir una reacción química. Por otro lado, se genera ion cloruro, que también está hidratado, está rodeado de moléculas de agua, en el caso del ácido nítrico nitrato, que también está ionizado, rodeado de moléculas de agua, y el ácido acético que se ioniza parcialmente. ¿Qué significa esto? Que un porcentaje muy alto del ácido acético permanece como molécula no ionizada. Y el porcentaje de moléculas que se ionizan para el ácido acético son bastante bajas. En realidad, de cada 100 moléculas a una determinada concentración de ácido acético, se ionizan solo 4. Así que es un ácido bastante débil. Y por eso escribimos una doble flecha. Esto nos permite escribir o generar un equilibrio. El ácido acético se equilibra con el acetato y los protones ionizados.
Esto genera una suerte de constante de equilibrio que más tarde la vamos a definir como constante de acidez. Después tenemos los dipróticos, como el ácido sulfúrico, que sufre una doble ionización. En una primera instancia genera sulfato monoácido o bisulfato, como también se le llama, y en la segunda disociación, el bisulfato o sulfato monoácido genera sulfato. Solo la primera ionización es fuerte. La segunda ionización tiene una constante de acidez o de equilibrio, eh, aunque no es muy grande, es lo suficiente para que ustedes puedan establecer un equilibrio entre el ion bisulfato, los protones generados y el sulfato. Fíjense que escribimos acuoso porque estas especies están hidratadas, están rodeadas de moléculas de agua. Los tripróticos, ya les dije, el triprótico más importante que vamos a ver en este curso, y ya ustedes tienen que aprender a conocerlo, es el ácido ortofosfórico, que en muchos textos en el internet normalmente aparece como ácido fosfórico, simplemente como fosfórico. Así que si alguna vez yo les hablo de ácido fosfórico, me refiero específicamente al ácido ortofosfórico. Y el ácido ortofosfórico sufre 3 ionizaciones en etapas porque tiene 3 hidrógenos. En una primera ionización genera fosfato diácido. El fosfato diácido se puede ionizar a fosfato monoácido y finalmente el fosfato monoácido se ioniza en fosfato. El ácido ortofosfórico es un ácido débil, como lo vamos a ver a continuación, perdón, como lo vamos a ver después, para los 3 hidrógenos. Y en este curso ustedes lo van a ver bastante porque es un muy buen ácido para generar tampones o soluciones amortiguadoras que se usan para amortiguar soluciones fisiológicas que se utilizan en clínica. Bien, ya les había hablado, les había anticipado un poco esto, y me refiero fundamentalmente a la llamada fuerza de ácidos. Los ácidos fuertes se ionizan completamente en solución acuosa, tal como dice 100% ionizados. Y son el ácido perclórico, el ácido iohídrico, el ácido bromídrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Y fíjense que ustedes pueden, a pesar de que son todos fuertes en agua, por lo tanto en agua ustedes no podrían distinguir cuál de estos ácidos es el más fuerte. Cuando ustedes prueban la ionización de estos ácidos en algunos solventes orgánicos donde se ionizan menos, ustedes pueden medir la fuerza de estos ácidos y concluir de que el ácido perclórico es el más ácido de todos, seguido por los que aparecen en esta diapositiva. Fíjense que en esta diapositiva el ácido sulfúrico, que uno lo considera muy fuerte, es menos fuerte que el perclórico, que el iohídrico, que el bromídrico, que el clorhídrico y que el nítrico. Aquí yo les muestro el ejemplo clásico de un ácido que se ioniza completamente en solución acuosa. Y fíjense que en este curso vamos a escribir este equilibrio de ionización. Yo digo equilibrio, aunque en realidad aquí no se establece propiamente tal un equilibrio, porque el ácido clorhídrico en agua se ioniza completamente. El ácido clorhídrico le entrega un protón al agua y se forma una especie ionizada. Esta especie ionizada, H3 o más, es el protón. Aquí aparece el protón asociado a una molécula de agua, pero en la realidad puede estar asociado, como ya les dije, hasta 18 moléculas de agua. Y por otro lado está el ion cloruro. Bueno,
Ya les voy a hablar de esto porque en el colegio normalmente no les muestran esta especie, les muestran una especie más simplificada. Pero esta es la especie que, con la cual vamos a conversar en este curso, el H3 o más, que es una especie de protón o ion hidrógeno o, cuya constitución estequiométrica es mucho más precisa que la de H+, o protón, como les voy a mostrar después. Los ácidos débiles, vuelvo a insistir, se ionizan poco en agua, y el ejemplo clásico es el ácido acético. Y fíjense que aquí se alcanza un equilibrio de ionización. El ácido acético se ioniza muy parcialmente, le entrega su hidrógeno al agua, en el agua se genera el protón, y lo que llamamos, ya vamos a hablar de esto, lo que llamamos la base conjugada del ácido. El ácido acético se ioniza generando su base conjugada, según el modelo de Bronsted-Lowry. Entonces tenemos el ácido y su base conjugada. Tenemos un par ácido y un par, perdón, tenemos la especie ácida y el acetato, que forman un par, ácido-base conjugada. De la lista de ácidos débiles, en realidad hay un montón. Está el ácido fórmico, el ácido benzoico, el ácido fluorhídrico. Fíjense que el clorhídrico, el bromhídrico y el hidrohídrico son ácidos fuertes, pero el ácido fluorhídrico no. El agua también uno la puede considerar una base débil según esta clasificación. En cuanto a las bases, tenemos lo mismo. Las bases fuertes son normalmente derivadas de metales del grupo 1 y 2, alcalinos y alcalino térreos. El hidróxido de litio, el de potasio, el de sodio, el de rubidio, el de cesio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de estroncio, el hidróxido de bario. ¿Cuál es la diferencia? Que los de metales del grupo 1 actúan con valencia 1 y los del grupo 2 actúan con valencia 2. Con respecto a las bases débiles, las más comunes son compuestos de naturaleza orgánica, como la dietilamina, la etilamina, la hidroxilamina, la piridina, la anilina. Pero una base débil bastante común y que vamos a usar en este curso como ejemplo es el amoníaco. ¿Ya? Ahora, volviendo un poquito a la teoría de ácidos y bases según Bronsted y Lowry, ya les dije, estos autores, no se los dije directamente, pero tiene que ver con eso, estos autores hablan de un par ácido-base conjugada o de un par base-ácido conjugado. Por ejemplo, si un ácido 1 le cede su hidrógeno a una base 1, resulta que el ácido 1 se ioniza, generando la base conjugada de ese ácido. Y la base que tomó ese hidrógeno forma un ácido conjugado. Entonces, según el modelo de Bronsted y Lowry, todo ácido puede ser asociado a una base a la que llamamos conjugada, y toda base va a ser asociada a un ácido al que llamamos ácido conjugado. Entonces tenemos esta suerte de pares. Esto es bastante obvio. El ácido 1, al ceder el protón, se transforma en la base 2, la que llamamos base conjugada, ya se los dije, y la base 1, al captar el protón, se transforma en el ácido 2, al que llamamos su ácido conjugado. El ácido clorhídrico, de nuevo, lo usamos como ejemplo. Al ionizarse, genera el ion cloruro, que es su base conjugada, el ácido clorhídrico y su base conjugada. Y el agua, que aquí actúa como base, fíjense, actúa como base porque toma un hidrógeno del ácido clorhídrico, genera su ácido conjugado, que es el ion hidronio o el protón hidratado. Entonces, voy a introducir una idea
que les va a servir para entender lo que vamos a ver inmediatamente, que a veces no es tan, uno cree que la entiende, pero a veces no es tan sencilla, porque tiene sus complejidades y hay que pensarlo. ¿Qué significa que hay que pensarlo? Que es materia que uno debe analizar cuando estudia la materia. Fíjense que en general los ácidos fuertes generan bases conjugadas relativamente débiles o muy débiles en una reacción tomando como contexto al agua, ¿ya? Por otro lado, un ácido débil, como el ácido acético, se ioniza, se genera un equilibrio, esto está indicado por la doble flecha, donde el ácido acético le cede un protón al agua para formar ion hidronio y ion acetato. Y en este equilibrio establecido, que está muy desplazado realmente hacia la izquierda, ustedes encuentran de que predomina la forma no ionizada del ácido acético. Este sería el ácido y este sería la base conjugada del ácido. Ahora, este ácido débil en agua genera normalmente bases que son más fuertes que el agua. Eso significa que ustedes toman acetato de sodio y lo disuelven en agua, el acetato le va a robar un hidrógeno al agua, como se los voy a mostrar posteriormente. Con respecto a las bases de Bronsted y Lowry, fíjense que aquí hay que tener un poco de cuidado, porque cuando uno utiliza la teoría de Bronsted y Lowry, lo primero que tiene que preguntarse es, bueno, ¿dónde está la base? Fíjense que el hidróxido de sodio y el hidróxido de bario son electrolitos fuertes. Esta es la característica que va a tener cualquier base fuerte, ¿no es cierto? Se va a ionizar completamente en agua. Si ustedes disuelven hidróxido de sodio en agua o hidróxido de bario en agua, este se ioniza generando sodio o bario y iones hidroxilo. La distinta estequiometría depende de la distinta valencia del sodio y del bario, ¿ya? Entonces la pregunta es, según Arrhenius, es bien fácil, ¿no es cierto? El hidróxido de sodio o el hidróxido de bario son básicas porque generan iones hidroxilo en agua. Pero desde el punto de vista de Bronsted y Lowry, ¿cuál es la base? Según Bronsted y Lowry, entonces la base va a ser el ion hidroxilo. ¿Por qué? Porque el ion hidroxilo es capaz de sacarle un hidrógeno al protón para, en esta reacción, generar dos moléculas de agua, ¿ya? Entonces aquí tenemos una base, el ácido conjugado y la base conjugada. Y fíjense que el agua, interesante, actúa como ácido y como base a la vez en esta reacción. El amoníaco va a ser un electrolito débil y por lo tanto una base débil. ¿Por qué? Porque el amoníaco, como tal, reacciona con el agua, le saca un protón al agua, forma iones hidroxilo y genera el ion amonio. Ustedes tienen que tener perfectamente clara la diferencia entre el amoníaco y el ion amonio. Primero que nada, el amoníaco como tal es siempre gas. El ion amonio ustedes lo van a encontrar en solución. Ahora, si el amoníaco es la base, ¿cuál de estas dos es el ácido conjugado? ¿El ion amonio o el ion hidroxilo? Esa es una pregunta. ¿El amonio? El ion amonio es el ácido conjugado, ¿no es cierto? Y esta sería la base, el agua, perdón. El agua sería el ácido. Por lo tanto, el ion hidroxilo, ¿qué sería?
¿La base? La base conjugada. Conjugada. La base conjugada. ¿Ya? Es importante que aprendan a reconocer esto, porque aunque ustedes no sean químicos, y en 7 años más probablemente no se van a acordar de esto, y si se acuerdan muy bien, eh, tienen que tener claro en forma muy general lo que es un ácido y una base, ¿ya? Aquí tenemos la base, el ácido conjugado y la base conjugada. Todo esto, chiquillos, ustedes lo pueden encontrar, se me olvidó decirles al comienzo, pero la mayor parte de la teoría de esta clase, ustedes la van a encontrar muy fuertemente apoyada en el libro de Chang de química. Así que les recomiendo que si ustedes quieren estudiar en detalle esta materia, o con más detalle, usen este texto. Ningún otro, en realidad, es necesario que usen. Bien, hablemos, fíjense que hemos ido paso a paso con esto. Tengo un problema acá, espérense. Me disculpan un momento, esto me está molestando acá. Ya. Ahora en las siguientes diapositivas de esta clase, vamos a tratar de cuantificar este fenómeno. Hablemos de la llamada disociación o autoionización del agua. Ya les dije que el agua puede actuar como ácido o como base a la vez. Parece raro, pero así es. Normalmente cuando uno sale del colegio no tiene la costumbre de ver al agua como un ácido o como una base. Pero dependiendo de la reacción en que se encuentre involucrada el agua, y por eso me gusta escribir las reacciones de esta manera para que se entiendan, el agua va a ser ácido y base a la vez. Bien, les voy a hacer una pregunta. A lo mejor algunos de ustedes hicieron este experimento en el colegio. Si ustedes toman agua destilada, o sea, agua pura, que no esté carbonatada, porque el problema es que el agua se carbonata con mucha facilidad y por eso el agua destilada, después de un tiempo, que ustedes la dejan reposar, adquiere un pH alrededor de 5, porque reacciona con el anhídrido carbónico de la atmósfera. Pero el agua pura, resulta que sufre, o mejor dicho, ¿quién de ustedes trató de ver si el agua pura era capaz de conducir la electricidad? No la puede conducir. No la puede conducir. De hecho, ustedes tratan de hecho, el agua pura es un mal conductor. Pero fíjense que a pesar de que es muy mal conductor y ustedes no logran encender una ampolletita, por lo menos esos fueron los experimentos que uno tradicionalmente le hace a los estudiantes en el colegio, resulta que el agua se ioniza, pero se ioniza muy poco. Y cuando se ioniza, genera iones hidronio o protones, H3 o más, y iones hidroxilo. ¿Por qué? Porque un hidrógeno del agua que actúa como ácido, una molécula de agua que actúa como ácido, le transfiere un hidrógeno a otra molécula de agua para generar, que actúa como base, para generar el ion hidronio y el ion hidroxilo. La cuantía de esta ionización es muy baja, pero puede ser detectada por métodos conductimétricos, métodos muy sensibles que permiten medir la cantidad de protones o hidronio e hidroxilos que tengan en solución. Bien, una manera
simple de escribir esta relación es la que les he puesto aquí abajo, y es la que normalmente se usa en el colegio. Estas dos ecuaciones, si no fuera por la estequiometría, porque estequiométricamente no tienen los mismos números, estas dos ecuaciones representan el mismo fenómeno, la ionización del agua. Una forma simple de escribir la ionización del agua es decir de que el agua cede un hidrógeno y cede hidroxilo, en la forma en la cual la molécula de agua se estaría descomponiendo. Sin embargo, esta forma que se usa mucho en el colegio, porque es más simple y le permite, en teoría es más fácil entender el concepto de ionización. A mí no me gusta mucho, porque en realidad lo que está ocurriendo es lo que está puesto arriba. Y por eso que cuando hablamos de ionización, a mí me gusta escribir H3 o más y no protón, porque esta es una mala representación del protón, aunque desgraciadamente a veces hay que usarla. Entonces, repito, estas dos ecuaciones representan el mismo fenómeno, la ionización o autoionización del agua. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Lo que está puesto arriba. Entonces, aquí se muestra cómo se transfieren los hidrógenos de una molécula de agua a otra molécula de agua. Básicamente es eso, ¿ya? Ahora, si uno toma, y voy a usar la expresión simplificada, resulta que si uno toma la ionización del agua como la disociación en un protón y un ion hidroxilo, resulta que en base a lo que ustedes ya vieron de cómo escribir constantes de velocidad, la velocidad hacia la derecha es proporcional a una constante a la que vamos a llamar K1, multiplicado por la concentración de agua, ¿no es cierto? Y la velocidad de la reacción inversa es igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por la concentración de los reaccionantes, que en este caso estamos viendo la reacción desde la derecha hacia la izquierda. Son los protones y los iones hidroxilo. Ahora, haciendo las suposiciones que el profesor Oscar Cerda les mencionó en la clase anterior, una de las suposiciones importantes es que la reacción ocurre en una sola etapa, la reacción hacia la derecha y la reacción hacia la izquierda. Resulta que cuando se alcanza el equilibrio de ionización, de autoionización en el agua, ¿qué es lo que tenemos? Ambas velocidades iguales. La velocidad hacia la derecha, o V1, es igual a la velocidad hacia la izquierda, llamada V2. V1 es igual a V2, entonces podemos escribir matemáticamente esta igualdad. Y si nosotros dividimos por K2, estas son cachicos, son cachicas, chiquillos, así que son constantes de velocidad. Ojo, ¿ah? No son constantes de equilibrio. Hasta ahora no hemos mencionado ninguna constante de equilibrio. Si ustedes dividen por K2, les queda que K1 partido por K2 va a ser igual a la concentración de protones multiplicado por la concentración de iones hidroxilo partido por la concentración de agua. Ahora, esto es igual a K1 partido por K2. Esto es simple álgebra. Y en general ustedes, los estudiantes de medicina, son capos para esto, así que no me voy a detener con respecto a cómo llego a esta igualdad. Además que algunos de ustedes las han visto en el colegio. Aquí tenemos un cociente entre dos constantes de velocidad. Como son dos constantes, K1 partido por K2, define una nueva constante, que va a ser la constante de equilibrio para este equilibrio, la constante de autoionización del agua, ¿ya? Y escribo yo K sub prima en equilibrio. Ahora, la concentración, si uno asume
y ojo con lo que estoy diciendo, si uno asume que el agua se ioniza extremadamente poco, desde el punto de vista de los protones y los hidroxilos, la concentración del agua es prácticamente constante. De hecho, es una constante. Y uno puede medir la concentración de agua en agua. Es entretenido medirla, pero no me acuerdo si la tengo acá. Ya, la concentración de agua en agua es 55,5 molar. Por lo tanto, bueno, aquí les muestro yo el cálculo. El peso molecular es 18, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, por lo tanto tenemos 1000 gramos en 1 litro. Por lo tanto, vamos a tener que en 1000 gramos de agua vamos a tener 55,5 molar. La concentración del agua, entonces, la consideramos constante e igual a 55,5 molar. Esto, en realidad, ya se les había mencionado, que en general las concentraciones de líquidos puros es una constante. Por lo tanto, ustedes pueden multiplicar esta constante de equilibrio, que es constante, por la concentración del agua, que es otra constante, y esto les genera una nueva constante que recibe el nombre de K sub. Bueno, si la constante de equilibrio, esta constante de equilibrio se ha medido para esta ionización, y es 1,8 por 10 elevado a la menos 16. Ustedes dirán, ¿cómo pueden sacar este número? Sí, se puede calcular. Lo que pasa es que se utilizan métodos extraordinariamente sensibles, ¿ya? Y eso no se detallan en este curso porque quedan fuera del alcance de este curso. Y si ustedes multiplican 1,8 por 10 elevado a la menos 16 por 55,5 molar, les da el número mágico que muchos de ustedes conocen. 1 por 10 elevado a la menos 14. Y esta constante de equilibrio recibe el nombre de K sub W, o constante de ionización del agua. W es obviamente la inicial en inglés para agua, water, ¿no es cierto? Esta constante, que es una constante de equilibrio, vale 1 por 10 a la menos 14 y refleja el equilibrio que se establece entre protones y iones hidroxilo. Y esto, chiquillos, es sumamente... Bueno, uno puede seguir haciendo un poco de álgebra, después les voy a hablar de los que les iba a mencionar. Si ustedes tienen agua pura, ¿cómo va a ser la concentración de protones y hidroxilo en agua pura si el agua es eléctricamente neutra? ¿Igual o diferente? Igual. Igual, porque estamos hablando de agua que es eléctricamente neutra. Se dan cuenta de que esto a priori tiene sus complejidades. Hay muchos estudiantes que, a pesar de que esto parece simple, se enredan con esto. Así que ojo con esto, porque siempre uno lo puede preguntar de manera compleja. Si uno extrae la raíz cuadrada de la concentración de protones, es simplemente 10 elevado a la menos 7. Eso significa que en el agua pura, la concentración de protones es igual a la concentración de hidroxilos y vale 10 elevado a la menos 7, ¿qué? Molar, ¿no es cierto? Es 10 elevado a la menos 7, un número muy chico, pero que es importante. Un químico sueco por ahí, no me acuerdo el nombre en este momento, pero no fue Arrhenius, propuso que como estábamos trabajando con concentraciones tan bajas y de repente es medio tedioso utilizar estos exponenciales,
propuso aplicar un operador matemático a este número, el logaritmo negativo, para transformar este número en un número positivo y entero. Si ustedes le aplican el menos log a 10 elevado a la menos 5, perdón, 10 elevado a la menos 7, ¿cuánto les da? ¿Cuánto es el logaritmo negativo de 10 elevado a la menos 7? 7. 7, muy bien, muy bien. Entonces, el menos logaritmo negativo de la concentración de protones va a ser igual a menos logaritmo de 10 elevado a la menos 7. Y tal como me dijo por ahí una voz de sabiduría, ese valor es 7. Al menos logaritmo de 10 elevado a la menos 7, o mejor dicho, al menos logaritmo de este número le vamos a dar un nombre, que es un operador matemático, el operador P, pH, que significa el logaritmo negativo de la concentración de protones. Y en general nosotros vamos a trabajar los problemas de química utilizando este concepto de pH, que además es muy útil. Chiquillos, aquí voy a apelar a su sentido común y les voy a pedir que sean muy respetuosos de esto, porque si no lo hacen, les vamos a bajar puntos. El operador P es P minúscula. Existe una cierta tendencia por comodidad, porque no lo entienden bien, no sé, a escribir el P como P mayúscula. No, chiquillos, el que me ponga el P como P mayúscula va a tener un 1 en el ejercicio. Es pH, P minúscula, H mayúscula, y H refleja la concentración de hidrógeno o de protones. Y en el agua neutra, o mejor dicho, el pH del agua neutra es 7, ¿ya? Entonces, igual como definimos el pH como el logaritmo negativo de la concentración de protones, ustedes pueden definir un nuevo operador que es el logaritmo negativo de la concentración de hidroxilos. En este caso, menos log de 10 elevado a la menos 7 también es 7. Por lo tanto, pH más pOH suman 14. Suman 14. Entonces, en base a este análisis, se establecen las famosas escalas de pH. Disculpe, Dime. ¿por qué se aplica logaritmo negativo y no logaritmo en base a 10 nomás? Si al final igual queda positivo el número, o sea, se anulan. No, a ver, si tú aplicaras, sí te entiendo, pero si tú aplicaras el logaritmo positivo te quedarías menos 7. Y lo encuentras muy complicado. Sí, toda la ¿Ya? razón. Por esa razón. Gracias, Nada más que eso. Se podría haber hecho. Se podría haber hecho. Pero Sí, se simplifica más. sale más fácil usar el logaritmo negativo. ¿Ya? Disculpen, estaba tomando un poco de agua. Pero de repente se me seca la garganta. Pero es una buena pregunta la que tú hiciste. En realidad es una muy buena pregunta. Entonces, aquí yo les voy a mostrar, antes de proceder a hacer algunos ejercicios y hablar un poquito más en detalle de esto, la famosa escala de pH. La escala de pH va de 0 a 14. Pueden haber pH negativos, pero pH negativos implican concentraciones de protones altas, bastante altas. Y nosotros en general trabajamos con soluciones diluidas de ácidos y bases.
porque si no trabajamos con soluciones diluidas de ácidos o bases, el problema no es que se nos escape la escala, no es ese. El problema es que las aproximaciones que yo les he mostrado que estamos haciendo acá empiezan a no ser válidas. Concentraciones de protones por sobre 1 molar reflejan un concepto más general que es actividad. Actividad no solo involucra no solo involucra concentración. La actividad es más bien un término físico-químico que relaciona proximidad de otras moléculas y en soluciones no diluidas. En realidad, cuando uno calcula un pH en soluciones no diluidas, utilizando todo lo que hemos visto hasta ahora, se cometen errores y no se deben usar. No se deben usar. Lo que estoy tratando de decirles es que concentraciones, por ejemplo, medir un pH de 3, por ejemplo, implica una concentración muy alta de protones, y cuando tenemos concentraciones muy altas de protones, ya no estamos midiendo directamente la concentración de los protones porque hay que considerar otros efectos que en este curso no consideramos y que la enseñanza media tampoco se considera. En general, chiquillos, cuando uno tiene soluciones muy concentradas de cualquier cosa, no solo de protones o iones hidroxilo, se utiliza, repito, un término que ya no es concentración, se habla de actividad de las moléculas, más que concentración. Y la actividad como tal, o la química de soluciones concentradas, se estudia en cursos más avanzados. Bien, esto es simplemente un juego, no lo hice yo, lo hizo un colega mío que ya está jubilado, pero es entretenido. Más que es entretenido como, porque lo hizo para una presentación de PowerPoint, por eso siempre la muestro. El agua pura tiene pH 7, el ácido de una batería, pH 0. ¿Cuál es el ácido de las baterías que se utilizan en los automóviles, camiones o cualquier rodado? ¿Saben ustedes, chiquillos? Sulfúrico. ¿Perdón? Sulfúrico. Sulfúrico, muy bien. Yo hice esta pregunta cuando todavía nos juntábamos en la facultad y no me respondieron. Te felicito. El ácido de la batería es ácido sulfúrico. La sangre, que es 7,4, no 7, ni 7,1, ni 7,2, ni 7,3, es 7,4. El jugo de limón, que está formado por un ácido, el jugo de limón contiene un ácido que es relativamente débil, que es el ácido acético, perdón, el ácido cítrico. El bicarbonato, que es una base, que tiene un pH más bien alcalino. El jugo de tomate, que tiene un pH ácido alrededor de 4. Los limpiahornos, en general, todos los productos de limpieza son a base de amoníaco, así que son altamente alcalinos. El vino, 3,5. El agua de lluvia. El agua de lluvia estrictamente es agua destilada, pero si ustedes le toman el pH al agua de lluvia, van a encontrar de que no es 7, es 5. Pero esto se debe exclusivamente a que cuando el agua destilada se reacciona con el anhídrido carbónico de la atmósfera, se acidifica, llegando a valores aproximados a 5. Por eso cuando uno destila agua en el laboratorio, genera agua destilada y la deja reposar mucho tiempo, el pH empieza a caer desde 7 a 5 aproximadamente. Se acidifica el agua. Los detergentes
que de nuevo son a base de compuestos derivados del amoníaco, el café, que no es tan inocuo desde el punto de vista del pH, a pesar de que es bastante rico, y bueno, de nuevo los limpiadores, que tienen pH más bien alcalino. Ya, una vez haber mostrado esto, hablemos de la disociación. Y lo que vamos a ver ahora es importante, conceptualmente es bastante importante. Cuando ustedes tienen un ácido como el ácido clorhídrico, uno escribe ácido clorhídrico, protón más cloruro, que es lo mismo que escribir ácido clorhídrico más agua y poner aquí ionhidronio, H3 o más. El ácido clorhídrico se ioniza completamente y esto uno lo representa escribiendo una flecha que está totalmente indica que la disociación está totalmente desplazada hacia la derecha. La flecha es unidireccional. Ahora, hay más de una mirada para esto. Uno podría decir, bueno, algo les mencionó el profesor Oscar Cerda en sus clases, ¿no es cierto?, cuando les habló de equilibrio y de estas formas de equilibrio. Si yo les pidiera a ustedes que me dijeran cuál es la constante de equilibrio para esta ionización, ¿qué me dirían ustedes? ¿Tiene valor? ¿Tiene sentido calcular una constante de equilibrio para un proceso como este? ¿Cuál es la concentración de protón? ¿Cuál es la concentración de ácido clorhídrico en el equilibrio una vez que el ácido clorhídrico se ioniza? ¿Cero? Es cero. No tiene mayor sentido calcularlo. Entonces, claro, uno podría decir, y el profesor Oscar Cerda se los comentó, uno podría decir que el equilibrio está tan desplazado hacia la derecha que la constante de equilibrio es prácticamente infinita. Otra manera de decirlo es que no tiene en realidad sentido calcularlo porque es imposible medir la concentración de ácido clorhídrico que queda después de la ionización. Así que este equilibrio como tal, si bien es cierto, uno lo puede considerar un equilibrio, no lo es tanto porque no hay ácido clorhídrico en solución una vez que se ioniza. ¿Ya? Esta idea es súper importante. Entonces, si la concentración inicial de ácido clorhídrico, por dar un ejemplo, es 0,01 molar, cuando se establece el equilibrio, la concentración de ácido clorhídrico es 0. Y como esta reacción define una ecuación, esta ecuación define relaciones estequiométricas. Si el ácido clorhídrico se ioniza completamente, la concentración final de protones va a ser 0,01 y 0,01 molar de ion cloruro. Esto es relativamente fácil de entender y no requiere de un gran análisis intelectual, suponiendo que el ácido clorhídrico se ioniza completamente, ¿ya? Por lo tanto, la concentración de protones en esa solución es 10 elevado a la menos 2 molar. ¿Ya? 10 elevado a la menos 2 molar. Lo que implica que el pH es 2. Ahora, hay una cuestión que me interesa recalcar porque, sobre todo cuando uno está en el colegio, lo hace, pero no lo piensa mucho. Fíjense que cuando uno escribe esta relación, 1,0 por 10 a la menos 14, que es la constante de ionización del agua. En agua pura uno obviamente tiene un equilibrio, se establece un equilibrio. Hay protones y iones hidroxilo en solución acuosa. Y la concentración de protones es igual a la concentración de iones hidroxilo y es 10 a la menos 7 molar. ¿Por qué? Porque la concentración de protones y iones hidroxilos tiene que ajustarse a esta constante de equilibrio.
¿Qué pasa cuando ustedes agregan ácido clorhídrico al agua? Ustedes están agregando más protones. Ustedes están agregando más protones. Entonces, esta constante de equilibrio de sopetón se siente violada. ¿Por qué? Porque están agregando, y en el caso del ácido clorhídrico, una enorme concentración de protones. Sin embargo, el agua tiene que respetar esta constante de equilibrio. Entonces, si ustedes agregan protones, ¿cómo mantenemos constante esta constante de equilibrio? ¿Qué hace el equilibrio para mantener la relación constante, chiquillos? ¿Qué hace con la concentración de iones hidroxilo? ¿Disminuye? ¿Mm? ¿Disminuye la concentración de Tiene que hidrógeno? disminuir la concentración de iones hidroxilo para ajustar el equilibrio. Eso significa que los cálculos que ustedes hacen se basan en eso precisamente. Se basan en el hecho de que la constante de equilibrio de ionización del agua es 10 elevado a la menos 14. Por lo tanto, ustedes deben ajustarse a ese valor. ¿Qué implica esto? Que si la concentración de protones, si ustedes están agregando 0,01 mol por litro de ácido, están agregando 0,01 mol por litro de protones. Por lo tanto, la concentración de protones es 10 elevado a la menos 2 molar. Si ustedes hicieran el cálculo exacto, le tendrían que sumar los 10 a la menos 7 de protones que aporta el agua, ¿no es cierto? Pero si ustedes suman 10 a la menos 2 y 10 elevado a la menos 7, el número está tan cerca de 10 elevado a la menos 2 que no tiene sentido hacer ese cálculo. Y es por eso que no lo hacen. Pero en rigor debiera ser así, ¿no es cierto? Hay dos especies que aportan protones en la solución. Está el ácido clorhídrico que se ioniza y está el agua que también se ioniza. Pero 10 a la menos 2 comparado con 10 a la menos 7 es 10 a la menos 2. Por lo tanto, despreciamos la ionización del agua o la autoionización del agua. Y el pH en este caso es menos logaritmo de 10 elevado a la menos 2, lo que da 2. ¿Algún problema con lo que acabo de decir? Parece que no. Bien. Con el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, ocurre lo mismo. El hidróxido de sodio se ioniza completamente en solución acuosa. Por lo tanto, en el equilibrio lo que tenemos es iones sodio hidratados y iones hidroxilo a una concentración de 0,01 molar. Y el hidróxido de sodio desaparece, por lo tanto su concentración es 0. Y la concentración de iones hidroxilo va a ser 10 elevado a la menos 2 molar, lo que hace que la concentración de protones se tenga que ajustar al equilibrio de ionización del agua. Y ustedes pueden calcular directamente el pOH y les da un pOH de 2. Y el pH obviamente va a ser 14 menos 2, lo que da 12. ¿Por qué? Porque pH más pOH da 14 y el pH de esta solución va a ser de igual a 12. Pero es importante que no hagan cuando hagan este cálculo, siempre estén pensando de que el agua también sufre una autoionización. Pero estamos despreciando los protones y los hidroxilos que vienen de la autoionización, porque las concentraciones de ácido y base que estamos agregando son mucho, mucho, mucho mayores. Comparen 10 a la menos 2 a 10 elevado a la menos 7. No hay donde perderse, ¿no es cierto? Si ustedes sumaran eso, les va a dar 0,00001 y por allá en el séptimo decimal les va a aparecer un 1 más, probablemente. Ya, compliquemos esto con los ácidos débiles. Los ácidos débiles tienen
En realidad no es un problema, pero uno lo podría considerar hasta cierto punto un análisis un poco más complicado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un ácido débil, y vamos a considerar un ácido monoprótico al que vamos a llamar HA, y vamos a considerar su equilibrio de ionización. El HA se disuelve en agua, genera iones hidronio, H3 o más, hidratado, y la base conjugada del ácido, ¿no es cierto? Pero aquí lo que tenemos es que este es un ácido débil, por lo tanto no se ioniza completamente, por lo tanto las especies llegan a un equilibrio. Y para esta relación entonces ustedes pueden escribir una constante de equilibrio, ustedes ya saben escribir constantes de equilibrio, que está dada por este cociente. Recuerden que la constante de equilibrio siempre se escribe dividiendo el producto de la concentración de los productos partido por el producto de la concentración de los reactantes. Entonces la constante de equilibrio para esta reacción es H3 o más, concentración multiplicado por la concentración de la base conjugada del ácido, partido por la concentración del ácido no ionizado y la concentración de agua. Sin embargo, aquí uno puede hacer una simplificación. Se supone que la concentración del agua es constante y vale 55,5 molar, que para este caso es totalmente válido. Por lo tanto, escribimos una nueva constante de equilibrio en el cual la concentración del agua está enmascarada multiplicando a esta constante de equilibrio, lo que da una nueva constante a la que vamos a llamar constante de acidez. Entonces, todos los ácidos débiles tienen asociado este término, que es una constante de equilibrio, la constante de acidez. Y ustedes pueden encontrar en tablas, en libros o en manuales de laboratorio las constantes de acidez de todos los ácidos débiles que existen en este mundo. Porque siempre hay gente ociosa que se dedica a hacer estos cálculos y los hace a distintas condiciones. Así que estas tablas son, ustedes pueden encontrar tablas a 25 grados, ustedes pueden encontrar tablas a 20 grados, lo que quieran. Entonces tienen que usar el valor de la tabla asociada a la temperatura en la que están trabajando en el laboratorio, ¿no es cierto? Bien, veamos la hora, porque parece que estoy llegando, me quedan 10 minutos. Entonces, otra manera de representar esto de manera simple, que es la que aprendieron probablemente en el colegio, es escribirlo de esta manera. Es básicamente, fíjense, la única diferencia es que aquí yo tengo puesto ion hidronio y aquí tengo puesto protón, pero el protón y el ion hidronio representan la misma especie. Es simplemente una manera distinta de representar la misma molécula. Por lo tanto, ustedes pueden usar esta fórmula o esta otra fórmula. A mí me gusta, en realidad, esta representación porque indica claramente lo que está pasando. Este ácido es un ácido de Bronsted y Lowry porque le cede un hidrógeno al agua. Entonces, en esta reacción, el agua actúa como base, genera esta especie que es el ion hidronio, que es una mejor representación del protón, pero no es la más exacta, y la base conjugada del ácido. Y la expresión en equilibrio para esta, bueno, es esta, que representa el equilibrio de ionización de esta disociación, que es la forma abreviada de escribir la reacción. Igual como definimos o aplicamos un operador P, que es el logaritmo negativo de, a las concentraciones de protones y iones hidroxilo, como las constantes de acidez
son números relativamente pequeños y algunos bastante pequeños, se prefiere o se utiliza el concepto de pK sub A, que es simplemente el logaritmo negativo de la constante de acidez. Entonces transformamos un número decimal en un número entero y positivo. Y para las bases débiles vamos a utilizar el mismo principio. La base le saca un hidrógeno al agua, forma el ácido conjugado y el ion hidroxilo. Entonces, si escribimos la constante de equilibrio, va a estar dada por esta expresión, y si consideramos la concentración del agua constante, esta pasa multiplicando a la constante de equilibrio. Por lo tanto, definimos una nueva constante a la que vamos a llamar constante de basicidad o basidez. Y como hay tablas para constantes de acidez, también hay tablas para constantes de basidez, ¿ya? Y K sub B va a ser la constante de basicidad de una base débil, o es la constante que representa el equilibrio de ionización de una base débil en agua. Y también podemos definir un pK sub B como el logaritmo negativo de la constante de basicidad. Ya, yo creo que voy a llegar hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí. El resto lo voy a dejar para la próxima clase, que es el próximo lunes. Así que, chiquillos, ¿tienen alguna consulta antes de terminar? Profe, ¿esto está en qué capítulo del Chan? Sí. Perdón, está en el capítulo, depende de la versión que tengan, pero está en el capítulo, se lo doy al tiro porque lo tengo acá. Ustedes van a encontrar toda esta teoría, se los debía haber escrito. Se los voy a poner escrito en la próxima clase, me disculpan, pero ustedes lo van a encontrar en... química de la atmósfera, en el capítulo 15 de la 10ª edición del Chan. En el capítulo 15, en la 10ª edición del Chan. Hay una edición más nueva, donde Chan no está solito, pero yo prefiero, me gusta más la 10ª edición que la 12ª edición. Ambas están en la biblioteca, las pueden encontrar ahí. Pero ustedes pueden acceder al Chan de manera electrónica. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, Dime. le puedo pedir un favor, es que justo cuando estaba pasando lo de la disociación, la autoionización, perdón, del agua, se me cayó en internet. ¿Podría repetir esa parte, por favor? La autoionización del agua, bien. Aquí. Bueno, básicamente lo que indiqué era que Justo. el agua actuaba como ácido y como base, ¿ya? Por lo tanto, la molécula de agua que cede un hidrógeno se transforma en ion hidronio, y la molécula que perdió el hidrógeno se transforma en ion hidroxilo. Entonces, uno, en base a las ecuaciones que representan la velocidad de la reacción de ionización hacia la derecha y a la izquierda, escribir este equilibrio en base a las reglas que les dieron en cinética. Si consideran la velocidad de reacción hacia la derecha, es K1 multiplicado por la concentración de agua, y hacia la izquierda es K2
multiplicado por la concentración de protones y iones hidroxilo. En general, para una reacción química que no va en una sola etapa, las velocidades hacia la derecha y hacia la izquierda son proporcionales a una constante de proporcionalidad multiplicada por la concentración de la molécula que está reaccionando hacia la derecha, o sea, el reactante, y la velocidad inversa de los productos. Esto es válido solo para reacciones que van en una sola etapa. La velocidad hacia la izquierda, la primera es V1 es hacia la derecha y la otra es hacia la izquierda, es igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por la concentración de protones multiplicado por la concentración de hidroxilo. En el equilibrio ambas velocidades son iguales, por lo tanto tú puedes llegar a una expresión como esta, K1 partido por K2, que representa un cociente de constantes, por lo tanto este número es constante. Ese número se ha medido y tiene un valor de, la concentración de agua en este caso es constante y es igual a 55,5 molar, por lo tanto tú puedes multiplicar, si reemplazas 55,5 molar por esta constante de equilibrio, te va a dar una nueva constante de equilibrio. Bueno, aquí está deducido de dónde viene ese número 55,5. Y este valor también se ha medido por métodos conductimétricos muy sensibles y te da 1,8 por 10 elevado a la menos 16. Por lo tanto, 1,8 por 10 elevado a la menos 16 multiplicado por 55,5 te da 1 por 10 elevado a la menos 14. Que es el producto iónico del agua o la constante de equilibrio que representa la ionización del agua pura. ¿Eso era lo que se te perdió? Sí, justo era eso. Y esos iones no conducen a la electricidad, me imagino, ¿no? Porque es agua pura. No, pues, Ah, debieran, ya, ok. pero no lo puedes medir porque es muy baja. Entonces no te alcanza, la diferencia de potencial generada no te alcanza a iluminar a una ampolleta. Pero por métodos, hay métodos muy sensibles que te permiten medir las concentraciones. Y realmente hay iones en agua, pero son difíciles de detectar porque son muy chicos. Fíjate que el producto iónico del agua es 1 por 10 elevado a la menos 14. Eso significa que estamos hablando de números que van alrededor de 10 elevado a la menos 7, no alrededor, es 10 elevado a la menos 7 para protones y 10 elevado a la menos 7 para hidroxilo. Esos números solo se miden por métodos conductimétricos muy sensibles, muy sensibles. Tienes que utilizar unos aparatos especiales. ¿Ya? Comprendo. Muchas gracias, me quedó claro. Bien, ¿alguna otra cosa? Ya Sí, estamos a la profe, a hora. mí no me quedó claro una parte, en la que explica como la constante de basicidad, Dime. porque hizo como algo donde estaba como la K igual a las concentraciones y ¿Acá? estaba en el denominador la... Sí, ahí ¿Acá? mismo, ahí. ¿Qué es lo que no te quedó El claro? punto es que usted como que pasó la concentración del agua a multiplicar por K y se convirtió en la KB, No, ¿no? porque esta es una constante de equilibrio. Cuando tú tienes una constante y la multiplicas por otro número constante, te da una nueva constante. Por Ah, lo ya. tanto, realmente el K sub B define esta constante de equilibrio porque la concentración del agua es constante, por lo tanto pasa multiplicando. Esta es una constante de equilibrio que fue multiplicada por 55,5, por lo tanto generaste una nueva constante. Lo único que estoy tratando de mostrar es que a partir de una constante generas una nueva constante y esta es la que los textos o los libros o las tablas denominan la constante de disociación de una base débil o la constante de basicidad, de ionización mejor dicho, más que de disociación. Es la constante de ionización de una base débil. Eso era lo único que quería hacer hincapié. ¿Ya? Vale, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Profe, yo ¿Sí? tengo una duda aquí mismo, o en general,
que en varias ocasiones se calculó como una constante de equilibrio para el agua en la ionización del agua o acá. Y por ejemplo, acá mismo se incluye ahí en la expresión abajo el agua líquida. Y mi ¿Sí? pregunta es: ¿por qué se incluye si en la constante de equilibrio solo van las especies gaseosa y acuosa? Porque se puede medir. No estamos definiendo Sí. a la actividad del agua como uno, porque se puede medir. Y si tú la puedes medir, la consideras como parte de la Ah, constante de ya. equilibrio. Esa es la única razón. Ah, ya, ya. Eso era nomás. Gracias, Sí. profe. En vez de decir que la actividad es 1, aquí le estamos dando un valor numérico. De hecho, eso puede, eso no estamos cometiendo ningún error especial. No, simplemente estamos utilizando un valor que es medible. Nada más que eso. Y conceptualmente no estamos violando nada de lo que te dijo el profesor Oscar Cerda en sus clases. ¿Ya? Ya, ya. Gracias, profe. Profe, algo muy cortito. ¿Podría volver a la diapositiva 24? A donde está Espérate. la K. Por favor. ¿Sí? ¿Acá? Sí, era para ver una cosita nomás. Allá. Eso era. Muchas gracias. Pero yo le subí esta clase, ¿ah? Ah, vale, vale. Se la subí ayer, la tienen. No sé si se dieron cuenta. Yo siempre subo las clases antes de. Tienen esto como PowerPoint, lo podrían haber usado. Ya, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero no es respecto a la clase, es que leyendo el calendario, el seminario de esta semana es solo de estiquiometría, ¿cierto? Solo de estequiometría, no de soluciones. Ojo, Ya. Muchas gracias, profe. por eso son solo los primeros 7 ejercicios. Ya. Aunque no se crean, parece, son poquitos, pero van a tomar su tiempecito. Así que no es tan poquito. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Entonces yo dejo de grabar y que les vaya bien, chiquillos. Nos vemos. Profe, ¿Sí? ¿le podría pedir un favor así de que nos podría dar un ejemplo de cómo tendríamos que hacer escribir el desarrollo para el control? Así como pasito a paso, así como que poner los slash y todo, así como que multipliqué por esto, cosas así. Ya les voy a mandar un problema para que lo vean lo que tienen, lo que es lo mismo que harían es lo mismo que harían lo que ustedes hicieron en el colegio.